Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. A esta hora les saludo y les vuelvo a dar la bienvenida. Les habla Segundo Galdames, su profesor de Desarrollo de Soluciones. En este video quiero compartir con ustedes algunas reflexiones relacionadas con la temática que ustedes ya están leyendo. Eh, con el texto ya tienen un PPT, ¿cierto? Un PowerPoint que les va mostrando algunas cosas. Y quisiera compartir también algunas reflexiones en relación a la materia para que ustedes puedan complementar su visión y alcanzar, digamos, algunas ideas con relación a la materia que estamos viendo. Es sumamente importante el contenido de desarrollo de soluciones, básicamente porque esta materia está orientada a la comprensión por parte de ustedes de la necesidad de aprender metodologías de desarrollo de soluciones. Por ahí va el enfoque, en las metodologías de desarrollo. Eh, porque las metodologías son algo así como un mapa, como el trazado de una ruta. Cuando nosotros viajamos de un lugar a otro, siempre queremos saber dónde vamos. Si el lugar nos resulta desconocido, eh, buscamos en Google, si tenemos geolocalizador, vamos a tratar de llegar a un punto donde podamos sentirnos seguros, ¿verdad? Donde podamos sentir que estamos eh, trabajando de una manera que nos permita llegar a buen puerto. Entonces, la metodología o las metodologías en general, esa es la función que cumplen, la función de trazar la ruta, no solo para quien desarrolla, sino también para las personas que van a recibir nuestra solución. Y ustedes saben que en materia de soluciones uno puede recibir eso con agrado o desagrado, considerando que en la industria, las empresas tienen diferentes requerimientos. No es lo mismo los requerimientos de una pyme que los requerimientos de una empresa mediana. Y por supuesto que no es lo mismo que una empresa grande, ¿ya? Por ejemplo, las empresas grandes y las empresas medianas que ya tienen un público cautivo, las soluciones no se amoldan al cliente. Si se han fijado, las soluciones se amoldan a las ideas de la compañía. Ustedes lo ven eso en el retail, en la banca, en las grandes empresas. Usted como cliente va y se adapta a lo que la empresa le dice que tiene que hacer. Y por lo tanto las soluciones, que no por eso son malas, son buenas, porque también ellos interpretan necesidades, pero no es el cliente el que lleva, digamos, la nota cantante, por decirlo de alguna manera, o el punto principal. No me malentiendan, no es que estas empresas no estén orientadas al cliente, sino básicamente lo que estamos diciendo es que el trabajo de investigación y de metodología, eh, mm, digamos, no lo lleva, eh, digamos, el cliente, sino más bien la empresa. Pero es distinto en la pyme. En la pyme, cada cliente de una pyme representa un desafío. Cada cliente tiene sus propios requerimientos y por lo tanto, la pyme está constantemente luchando por obtener, digamos, una adecuada presentación a esos requerimientos. No es el cliente el que se adapta a la pyme, al contrario, es la pyme la que se adapta al cliente. Ustedes trabajan en una pyme, me van a encontrar algo de razón. Si no al 100, una buena parte creo yo, ¿ya? Porque yo también trabajo en pyme y tengo pyme. Y los pymes nos acomodamos a los requerimientos del cliente porque ofrecemos un servicio, ¿ya? Entonces, cuando usted desarrolla aplicaciones dentro del contexto de una gran empresa, la gran empresa le dice a usted lo que hay que hacer y punto, ¿ya? El interlocutor será lo más alguien que está relacionado con clientes, pero no es una gran batalla. Pero en el caso de un pyme, si tú tienes 20 clientes, esos 20 clientes, cada uno va a decir lo que quiere y la pyme tendrá que adaptarse a esos requerimientos. Entonces es importante la metodología para no perderse entre tantas cosas que la gente pide. ¿Ok? Bueno,
La metodología. Nosotros vamos a partir viendo las diferentes metodologías y partiremos con las clásicas, ¿ya? Las metodologías clásicas, llamadas también tradicionales, que, como dice acá, establecen marcos de trabajo que son más o menos estables, es decir, las etapas de estas metodologías están claramente definidas, no hay muchas posibilidades de saltarse esas etapas si es que uno quiere llegar a un buen puerto. Hay una cosa que yo les quiero decir ahora y que puede sonar extraño y hasta exagerado, y es que construir una aplicación para un cliente es más difícil que construir un edificio. Usted me dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible esa afirmación? Bueno, cuando usted construye un edificio, sabe que hay profesionales que van a diseñar la estructura. El arquitecto va a diseñar la estructura, va a decir qué materiales son, pero no es el único que va a trabajar allí. También habrá ingenieros, calculistas, constructores, maestros, y cada uno hará lo que está de acuerdo al plano, a las ideas que se han trazado para ese edificio, ¿verdad? Es cierto, también hay cosas que salen mal, pero usted además ve la estructura, ¿cierto? Ve los muros, ve las ventanas, ve las paredes, ve el piso, ve la materialidad, ve la decoración y llega a un puerto y finalmente todos ven ese edificio, ¿ok? Después podrán decir si el edificio es lindo, si es feo, si está bien ubicado, si tiene inclinación o no tiene, si soporta o no un terremoto, cosas como esas pueden ser. Pero en las aplicaciones de software, como el software en sí no se puede tocar, solo se ve, ya es casi como el viento, es difícil imaginar el resultado final. Entonces, cuando yo no hago diagramas, cuando yo no uso metodología, es muy difícil llegar al punto final. Por eso es que un gran porcentaje de los proyectos se cae o no llega a buen término porque o se atrasó mucho, se eternizó el proyecto producto de que nadie se puso de acuerdo, o definitivamente el desarrollador o los desarrolladores no dieron en el clavo con los requerimientos que el usuario desea para cada uno. Y piensen ustedes que en un edificio los usuarios todos entrarán por una misma puerta, no importa si es el gerente, el dueño del edificio o es el que hace el aseo en el edificio. Pero en cambio en una aplicación cada usuario tiene sus propios requerimientos y no será lo mismo que entre el jardinero a la aplicación o que entre el gerente. No sé si me explico bien, pero esa es la realidad y por eso es que hacemos tanto hincapié hasta el cansancio en el uso de aplicaciones, en el uso de metodologías. Las metodologías clásicas entonces tienen definiciones casi estrictas de las etapas que, digamos, requieren para lo que se conoce como ciclo de vida, que es el inicio cuando nosotros recién nos enteramos de que alguien desea una solución, hasta llegar al final cuando la persona, digamos, recibe esa solución, la prueba y luego dice si le gustó o no. Y ese ciclo de vida muere ahí, ¿ok? Después vienen otras etapas. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de ciclo de vida. Entonces, hay algunas metodologías que acá se mencionan, como por ejemplo el modelo en cascada, ¿ok? El modelo en cascada, como está aquí ilustrado, indica una serie de etapas que se van trazando una tras otra hasta llegar a la etapa final, ¿ya? Alguien me preguntaba si en cada una de esas etapas se hacía documentación. Claro que sí. En la metodología en cascada, la documentación es un aspecto muy importante. Y grábense esta parte para que hagan después el contrapunto a lo que son las metodologías ágiles que veremos más adelante, o que seguramente ustedes ya han leído en estos textos, ¿verdad? Pero como toda cosa tiene que ir madurando, la idea de este video justamente es ayudarles a comprender mejor estas cosas que nosotros tratamos de enseñarles para su conocimiento. ¿Ok? Entonces, en esta metodología, la etapa de análisis es aquella que nos permite, por aquí viene, ¿cierto? Esta parte,
definir los requerimientos, ¿ya? Definir las restricciones, definir las metas, definir lo que se quiere hacer, consultas que se hacen a los usuarios. O sea, la etapa esta es la aproximación a la problemática, se describe la problemática actual, si es que hay un sistema, cuál es el sistema, qué es lo que hace, qué es lo que le falta por hacer, cómo ingresan los usuarios, qué cosas están obteniendo, qué desean obtener. Todo eso se va documentando, ¿ya? Y se van, digamos, plasmando en una idea que el desarrollador tiene. Recuerden que estamos hablando de metodologías clásicas y no hay mucho de, digamos, de flexibilidad en este tipo de metodologías. No es que me voy a saltar, como yo tengo todo listo, bueno, voy a pasar de la etapa de diseño a la de testing. No puedo, porque la cascada indica de que cada elemento de la metodología debo llevarlo al máximo para poder llegar a una conclusión que me permita diseñar el sistema. ¿Entiende? Por eso que se habla de cascada, porque si ustedes se fijan en el diagrama, va una flecha que va indicando hacia qué nivel va, ¿ya? Y probablemente, si es que hay un fallo aquí, volvemos al inicio, ¿ya? Para volver a empezar. Si hay un fallo aquí, no paso aquí, sino que vuelvo de nuevo al inicio. ¿Por qué? Porque tengo que llegar al final comprendiendo plenamente cada una de las etapas de esta metodología. Entonces acá la lista de requerimientos del sistema de usuarios, los requerimientos funcionales, lo que se espera que haga el sistema, los requerimientos no funcionales, que es lo que se necesita para que el sistema funcione. Explicando un poquito mejor esto de requerimientos. Los requerimientos no son otra cosa que las necesidades o los requisitos que el cliente, el usuario, espera de nuestra aplicación. ¿Ok? Lo que se quiere que es, o lo que se espera que el sistema haga. Por ejemplo, ingresar clientes o registrar una venta. Cosas así, que son transaccionales, que normalmente son cosas, actividades súper importantes para el negocio, como hablábamos al comienzo. Entonces, esos requerimientos se enumeran, ¿ya? Y se hace una documentación llamada inventario o lista de requerimientos funcionales. Pero los requerimientos funcionales necesitan de, por decirlo así, de una plataforma o de unas prestaciones para que funcionen. Por ejemplo, yo no podría ingresar un cliente si no hay, por ejemplo, una interfaz de usuario que me permita ingresar los datos de ese cliente, no sé, el nombre, el root u otros, ¿ok? Entonces, esos requerimientos, o también no podría ingresar un cliente si el sistema se me cae, o no podría ingresar un cliente si no hay una conexión a una base de datos. ¿Me entienden? Esos serían requerimientos no funcionales, que son necesarios para el funcionamiento, pero no están en la primera línea de las cosas que el cliente pide. Que el cliente normalmente no te dice, quiero que ingrese, no te dice, mira, me gustaría que no se me cayera cuando ingresa un cliente, salvo que ya tenga experiencia en una funcionalidad. Normalmente no te mencionan esos requerimientos no funcionales. Por lo tanto, eso es parte del análisis de esta etapa, descubrir cuáles son esos requerimientos no funcionales que son necesarios para lograr el éxito. ¿De acuerdo? Lo otro que vemos más adelante son el diseño del sistema. Bueno, aquí tenemos más requerimientos. ¿Qué es lo que aquí se ve? Los requerimientos en términos de software y de hardware, ¿ya? Es decir, lo que se va a programar y la instancia de hardware que se requiere para trabajar en él. Luego tendremos los componentes, las interrelaciones entre esos componentes y también el tema del
del diseño, es decir, herramientas que nos van a ayudar a diseñar. Más adelante vamos a ver algunas de esas herramientas, ¿ya? Luego se hacen pruebas por unidad, pruebas que tienen que ver con un gatito por acá. Vamos a decir que salga, ya. Disculpen la interrupción, estoy grabando, como ustedes se imaginarán, desde mi casa, ¿ya? Y así que ruidos que hay en el ambiente se pueden escuchar, pero es por esa razón. Continúo hablando acerca de lo que son las pruebas, ¿ya? Entonces, una vez que se tiene el diseño, entonces ustedes pueden ver que pasamos a las pruebas. En primer lugar, lo que es la implementación, que en fase de desarrollo se llama desarrollo o development, en donde nosotros comenzamos a escribir en código la, digamos, funcionalidad que hemos detectado en la fase de análisis. Es decir, si yo requiero en la fase de análisis ingresar a un cliente, entonces yo dibujé en la fase de diseño la plataforma o la interfaz que yo voy a requerir para ingresar a ese cliente. Pero en la fase de implementación, yo voy a codificar usando un lenguaje de programación, voy a codificar ese diseño que tengo, ¿no es cierto?, en un documento especial. Y luego vamos a hacer pruebas, ya, testing. Vamos a ir probando cada unidad, es decir, por ejemplo, ingreso de clientes, que es una unidad, la vamos a probar para ver si realmente funciona. Y obviamente vamos a probar también qué pasa si alguien no ingresa los datos que se han solicitado. Por decir algo, ¿qué pasa si no se ingresa el nombre del cliente? ¿Lo vamos a ingresar igual? El root del cliente, vamos a validar patrones. Por ejemplo, vamos a contar la cantidad de números que tiene el dígito entero, vamos a verificar el dígito verificador, etc. ¿Okay? Muy importante para garantizar que el requisito se cumpla plenamente. Entonces, en esta etapa, nosotros usamos lenguajes de programación, los patrones de diseño que hemos experimentado, todo eso lo vamos a ver más adelante, los estándares, ya siempre es bueno usar estándares, las metodologías nos implican hacer estándares. Por decir algo práctico, ninguno de ustedes construiría una pared olvidando que debe ser completamente vertical, es decir, que tenga digamos, la verticalidad suficiente, ángulo de 90 grados con relación al piso, ¿cierto?, como para soportar carga, peso y movimiento. O sea, nadie haría porque se le ocurre hacer una pared inclinada, salvo que tenga alguna cosa relacionada con el diseño y que se garantice la seguridad. ¿Okay? Luego tenemos la integración y pruebas. Una vez que se prueban las unidades, se sube a producción, que es el término técnico que nosotros utilizamos, ¿ya? O también conocido como deployment, ¿ya? Algo así como despliegue. Entonces se sube a producción en algún servidor del sistema y allí se vuelven a hacer pruebas para garantizar que todo funcione, pero de manera integrada. Es decir, ya no solo se prueban cada unidad, sino todo el sistema, para que, por ejemplo, cuando yo ingreso un cliente, también esté la lista de clientes, ¿verdad? Y si esa lista de clientes requiere agregarle una venta, por ejemplo, también se probará la venta. Es decir, va a haber toda una integración completa de esa funcionalidad. Y el mantenimiento, que es una etapa en la que básicamente le brindamos soporte a nuestro usuario, a nuestro cliente, para diseñar o para garantizar que el sistema funciona. Entonces, en el sistema, en el ámbito de los desarrollos de sistemas y de soluciones informáticas, el tema de la entrega del mantenimiento es súper importante porque nosotros tenemos que garantizar, al menos por un tiempo, que todo funcione perfecto. Y luego, obviamente, dejaremos al equipo de soporte estable para que solucione aquellas cosas que ocurren que son ajenas a nuestro desarrollo. La caída de internet, si es que es un sistema web,
que se echó a perder un servidor, que no son cuestiones nuestras, que van a afectar a la aplicación, pero no son nuestras y requieren de un soporte técnico más relacionado con el hardware. ¿Me entienden? Espero haberles explicado bien esta metodología. ¿Ok? Entonces, las ventajas de esta metodología llamada en cascada están dadas básicamente por la generación de documentos que van respaldando cada fase y que es consistente con otros modelos de ingeniería de software. Hay varios modelos, nosotros vamos a ver algunos, los más representativos. ¿Cuáles son las desventajas? Es que están dadas por la inflexibilidad de cada etapa, con lo que yo les comentaba hace un ratito, que no es fácil pasar de una etapa a otra sin haber cumplido la etapa anterior, porque si no queda literalmente la embarrada, ¿verdad? Entonces, se requiere, esta es una desventaja, que en la etapa inicial haya especificaciones conocidas, especificaciones de requerimientos correctas, que estén válidamente emitidos, ¿verdad? Y eso es complicado en este tiempo, porque cuando ustedes hacen un proyecto, normalmente hay mucha gente que piensa, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Y todos opinan. Entonces uno tiene que estar como el yo-yo, sube y baja, ¿ya? Entonces estas metodologías que son útiles para aprender, finalmente se transforman en un problema porque nuestros clientes y usuarios no son tan estables como parecen. No estamos no sé cómo será en Europa, en Estados Unidos, que normalmente los americanos y los europeos tienen todo tan claro al inicio y se hace, como decían los antiguos, se mandó y se hizo, y usted tiene un sistema hecho a la medida y en corto tiempo. Aquí es más complicado. Los clientes opinan, se le ocurren nuevas ideas, se ponen creativos. Entonces estas metodologías tienen ese problema, que yo no puedo pasar, si me cambiaron los requerimientos justo cuando voy en la programación, eso significa volver atrás, volver a realizar todo de nuevo, volver a hacer análisis, volver a diseñar, asegurarse que el diseño está bien. ¿Me entienden? Es un problema que tienen las metodologías clásicas y esta tiene las suyas, por supuesto. Así que eso es lo que explicamos al final. La metodología clásica sirve como nosotros pasamos mucho de esta metodología a los alumnos que comienzan solo para que vean una estructura, ¿ya? Es bueno, sin ser cuadrados, como decimos habitualmente de alguien que no cede, tener una flexibilidad pero basada en la estructura. Y si ustedes van a ser analistas o ingenieros más adelante, necesitan ser correctamente estructurados. Más adelante vamos a ver más detalle. En un próximo video les quiero explicar un poquito mejor de lo que ustedes hayan entendido lo que son los prototipos. Les deseo éxito, ojalá mi explicación haya sido satisfactoria para ustedes y si no lo fue, por favor indíquenmelo para mejorar, porque todos nosotros tenemos que mejorar. Mejoran ustedes, mejoro yo y todos mejoramos. ¿Quién nos desmejorará? Un poquito de humor en esta situación que de repente nos estresa un poco. Que estén muy bien y les deseo mucho éxito. Será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.